Bueno, este es mi primer one short y espero que les guste. Sin más los dejo. Las estrellas de Camelot. La niñez, el niño que cayó del cielo. La primera vez que Hattori Pendragon vio a Naruto Uzumaki, el niño estaba boca abajo en el barro de los jardines traseros de la villa de Sir Hector, con el cabello dorado lleno de hojas y una marca extraña en el estómago que nadie sabía explicar. Merlin lo había encontrado 3 noches atrás, envuelto en un resplandor anaranjado que cruzó el cielo de Britania como una estrella fugaz caprichosa que decidió aterrizar en lugar de apagarse. El mago, con esa sonrisa que nunca terminaba de ser confiable, lo cargó entre los brazos como si fuera el hallazgo más divertido de su larguísima vida y lo llevó ante Sir Hector, diciendo solamente: este pequeño va a cambiar muchas cosas. Críenlo junto a la niña. La niña era Hattori, apenas 6 años, cabello como trigo maduro, ojos verdes tan serios que parecían pertenecer a alguien mucho mayor ya. Entonces cargaba sobre los hombros un secreto que no comprendía del todo: que algún día tendría que ser rey, no princesa, no dama, sino rey, y que su infancia entera sería el molde silencioso de esa promesa. Naruto no sabía nada de eso. No sabía nada de nada, en realidad no recordaba su aldea, ni el nombre de sus padres, ni por qué a veces, cuando cerraba los ojos con fuerza, sentía una voz grave y otra suave susurrándole que era amado, aunque no podía recordar sus rostros. Lo único que conservaba de su vida anterior era una banda con un símbolo en espiral y una vitalidad que no se apagaba ni con hambre, ni con frío, ni con las burlas de los otros niños del castillo, que lo llamaban el niño zorro por las 3 marcas en cada mejilla que parecían bigotes. ¿Por qué tienes esas marcas?, le preguntó Hattori aquella primera tarde, mientras él seguía tirado en el barro, sin ninguna prisa por levantarse. No sé, respondió él, sonriendo hacia el cielo como si la pregunta le causara gracia, pero un día voy a hacer que todos las respeten. Voy a ser el más fuerte de todo Camelot. Date vallo. Camelot todavía no existe, dijo ella, con esa seriedad que desconcertaba a los adultos, y que a Naruto, en cambio, le pareció instantáneamente fascinante. Entonces seré el más fuerte del lugar, que se llame como sea que se termine llamando esto. Se sentó de golpe, lleno de barro, y le extendió una mano sucia. Naruto Uzumaki. Algún día seré alguien tan grande que nadie podrá ignorarme. Hattori miró la mano, dudó un instante, porque una futura dama, le habían enseñado, no se ensucie estrechando manos llenas de lodo, y luego la tomó de todas formas, porque algo en la voz de ese niño no admitía otra respuesta que no fuera sincera. Hattori, dijo simplemente. Fue, sin que ninguno de los dos lo supiera todavía, el primer juramento de sus vidas. Los años que siguieron fueron una educación distinta a la que cualquiera de los dos esperaba vivir. Sir Hector, siguiendo las enigmáticas instrucciones de Merlin, insistió en que ambos niños entrenaran juntos espada, arco, equitación, etiqueta, historia. Hattori absorbía cada lección con una disciplina que parecía dolorosa de tan perfecta. Naruto, en cambio, fracasaba estrepitosamente en casi todo, se caía del caballo, confundía los cubiertos, se quedaba dormido durante las clases de historia, y sin embargo, cuando tomaba una espada de madera, algo en él se encendía con una determinación tan pura, que hacía que hasta el instructor más veterano se detuviera a observarlo. Vuelves a caer de la misma manera, le dijo Hattori una tarde de entrenamiento, ofreciéndole la mano después de que él terminara. Otra vez, con la espalda en el pasto, y me voy a volver a levantar las veces que hagan falta, respondió él, tomando su mano y levantándose de un salto, con una sonrisa tan amplia que competía con el sol de la tarde. Ese es mi camino, ninja. Nunca me rindo, ninja. Naruto se rascó la nuca, confundido de pronto por su propia palabra. No sé qué es, pero lo sentí aquí. Se golpeó el pecho, como algo que fui, o que voy a hacer. Hattori no lo entendió del todo esa tarde, pero guardó la palabra en algún rincón de su memoria, junto a todas las otras cosas extrañas y luminosas que parecían rodear siempre a ese niño caído del cielo. Fue también en esos años de niñez donde Hattori comenzó a entender por qué Merlin había insistido tanto en que crecieran juntos. Naruto no la trataba como una futura reina, ni como una dama que debía ser protegida. La trataba como una igual, a veces como una rival, siempre como una amiga que merecía la verdad completa, sin adornos. Cuando ella fallaba en algo, lo cual sucedía rara vez, pero sucedía, él no la consolaba con mentiras piadosas. Se sentaba a su lado y le decía, con esa simpleza brutal que lo caracterizaba: ¿fallaste y qué? Mañana lo intentas de nuevo, así es como se hace.
y cuando ella triunfaba, cosa que sucedía casi siempre, él era el primero en celebrarlo con un entusiasmo tan ruidoso que hacía que el severo rostro de Artoria se quebrara, apenas, en algo parecido a una sonrisa. Fue un día de invierno, ambos con apenas 9 años, cuando Artoria le confesó por primera vez el peso que cargaba. Un día tendré que gobernar, dijo, mirando el fuego de la chimenea, envuelta en una manta gruesa mientras afuera nevaba sin descanso, y no puedo fallar. Britannia entera dependerá de mí. Naruto, sentado a su lado, no dijo nada de inmediato. Eso, en sí mismo, era extraño en él, que rara vez se quedaba callado por más de unos segundos. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono que Artoria no le había escuchado antes. Entonces no vas a estar sola, dijo. Porque yo voy a estar ahí, no sé cómo, no sé cuándo, pero voy a estar a tu lado cuando eso pase. Te lo prometo, y yo nunca rompo mis promesas. Ese es mi camino ninja. Artoria lo miró, sorprendida por la solemnidad repentina de un niño que solía reírse de todo, y por primera vez, el peso en su pecho se sintió un poco más ligero. Es una promesa extraña, dijo ella, casi sonriendo. Las mejores promesas siempre lo son, respondió Naruto, guiñándole un ojo. Ninguno de los dos sabía todavía cuán literal sería esa promesa, ni cuántas veces tendría que cumplirla en los años que faltaban por vivir. La adolescencia, la espada, el fuego y lo que no se dice, los años, pulieron a ambos niños de maneras distintas. Artoria, a los 15, ya manejaba la espada con una gracia letal que sus maestros no podían explicar del todo. Había algo en ella que trascendía el entrenamiento, como si la disciplina de años hubiera despertado algo que siempre estuvo dormido en su sangre. Naruto, por su parte, seguía siendo un desastre en la etiqueta cortesana, pero en el campo de entrenamiento se había convertido en alguien a quien pocos caballeros jóvenes de la villa se atrevían a desafiar sin pensarlo dos veces. Su fuerza física era notable, sí, pero lo que realmente lo distinguía era esa energía anaranjada que a veces, en momentos de gran esfuerzo o furia, envolvía su cuerpo como un manto vivo, y que Merlin observaba con una mezcla de fascinación y cautela que nunca explicaba del todo. Tienes algo dentro de ti, le dijo el mago una tarde, después de presenciar cómo Naruto derrotaba a 3 caballeros adultos casi sin esfuerzo, respirando fuego contenido en cada golpe. Algo antiguo, algo que no pertenece a este mundo, ni siquiera a este tiempo. ¿Es malo?, preguntó Naruto, súbitamente serio, con esa vulnerabilidad que solo mostraba cuando creía que nadie más lo veía. Merlin sonrió, esa sonrisa imposible de leer. Es lo que tú decidas que sea. Fue también en esos años cuando la relación entre Naruto y Artoria comenzó a transformarse en algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Ella, que había pasado toda su vida aprendiendo a ocultar sus emociones tras una máscara de calma regia, descubrió que solo frente a Naruto esa máscara se resquebrajaba sin que ella se lo propusiera. Reía con más facilidad cuando él estaba cerca, discutía con él, sobre estrategia, sobre justicia, sobre el significado de la fuerza, con una pasión que no mostraba con nadie más. Y cuando él desaparecía por días enteros, entrenando solo en el bosque para dominar esa energía extraña que lo habitaba, ella se sorprendía a sí misma mirando hacia la puerta, esperando su regreso, con una inquietud que no sabía nombrar del todo. Naruto, por su parte, nunca había sido bueno ocultando lo que sentía. De hecho, era prácticamente incapaz de hacerlo, pero con Artoria aprendió, por primera vez en su vida, el valor del silencio, no porque quisiera ocultar lo que sentía, sino porque presentía, con una intuición que no sabía de dónde venía, que decirlo en voz alta antes de tiempo podría romper algo frágil entre ellos, algo que necesitaba tiempo para crecer sin ser nombrado. Hubo una noche, sin embargo, en la que casi se rompió el silencio. Fue después de un torneo en el que Artoria, disfrazada bajo una armadura que ocultaba su solo Merlin, Sir Hector y Naruto conocían, derrotó a caballeros que le doblaban la edad y la experiencia. Naruto le esperaba fuera del pabellón, sentado sobre un barril, comiendo con entusiasmo un tazón de estofado que había robado de la cocina. Estuviste increíble, dijo, con la boca todavía medio llena, lo cual le ganó una mirada de reproche que no logró disimular una sonrisa. En serio, Artoria, un día vas a ser la mejor gobernante que este lugar haya
visto jamás, no lo sabré hasta que lo sea, respondió ella, sentándose a su lado, quitándose el casco y dejando que su cabello dorado cayera sobre sus hombros, algo que solo se permitía hacer frente a él. Todavía tengo mucho que aprender, bueno, sea lo que sea que tengas que aprender, yo estaré ahí para verlo. Naruto la miró entonces, y algo en su expresión usualmente despreocupada se volvió, por un instante, completamente serio. Oye, Artoria, ¿sí? Él abrió la boca, la cerró, y luego, con una risa nerviosa que no encajaba con su seguridad habitual, sacudió la cabeza. Nada, olvídalo, solo, me alegra estar aquí contigo, quiero decir, en este lugar, en este tiempo. Artoria lo observó un momento más de lo necesario. Yo también me alegro, dijo finalmente, en voz baja, y ambos desviaron la mirada hacia las estrellas, fingiendo un interés repentino en las constelaciones, mientras el silencio entre ellos se llenaba de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Todavía no fue la última vez que ese silencio casi se rompió, pero sí fue la primera, y ambos, sin decirlo, la recordarían por años. La adolescencia también trajo pruebas más duras. Hubo una noche en la que bandidos atacaron la villa, aprovechando que Sir Hector se encontraba de viaje. Naruto, sin dudarlo un instante, se lanzó a defender a los aldeanos, y fue en ese combate donde, por primera vez, perdió el control de la energía anaranjada que habitaba en su interior. Sus ojos se volvieron rojos, sus marcas en las mejillas se profundizaron, y una furia antigua y aterradora se apoderó de él, capaz de destruir todo a su paso. Amigo o enemigo, fue Artoria quien lo detuvo. No con la espada, aunque la llevaba desenvainada, lista, sino con su voz, gritando su nombre en medio del caos con una autoridad que ni ella sabía que poseía. Naruto. Mira a mí. Soy yo. Y él, entre el fuego y la furia, la escuchó. La energía roja retrocedió, como una marea que se repliega, y Naruto cayó de rodillas, exhausto, temblando, con lágrimas que no sabía de dónde venían. Lo siento, susurró, cuando ella se arrodilló a su lado. Casi los lastimo a todos, casi te lastimo a ti, pero no lo hiciste, dijo Artoria, sosteniendo su rostro entre las manos con una ternura que rara vez mostraba. ¿Por qué volviste? Siempre vuelves, Naruto. Es lo que te hace quien eres. Esa noche, mientras curaban sus heridas junto al fuego, Naruto le habló, por primera vez, de la voz que a veces escuchaba en sus sueños, una voz profunda y rasposa que le hablaba de poder, de soledad, de una bestia sellada en su interior desde su nacimiento en un mundo que ninguno de los dos comprendía del todo. Artoria escuchó cada palabra sin juzgarlo, y cuando él terminó, esperando quizás rechazo o miedo, ella simplemente dijo, eso que llevas dentro no te define. Lo que haces con ello, si hasta ahora, todo lo que has hecho ha sido para proteger a otros, eso es lo único que importa. Naruto la miró como si acabara de encontrar la respuesta a una pregunta que llevaba toda su vida buscando, y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta esa noche, ambos supieron, con una certeza silenciosa, que lo que sentían el uno por el otro había dejado hace tiempo de ser simple amistad. La juventud y la guerra, el rey y el ninja. El día en que Artoria extrajo la espada de la piedra, Naruto no estaba entre la multitud que la victoriaba. Estaba, en cambio, de pie en las sombras de una columna cercana, con los brazos cruzados y una sonrisa orgullosa que no podía ocultar, observando cómo la niña que había conocido revolcada en, no, como él había sido el que estaba revolcado en el barro, se convertía, ante los ojos de toda Britania, en su rey. Artoria Pendragon, proclamó Merlín ante la multitud atónita, la única digna. Cayó de rodillas. Los nobles, escépticos, terminaron por hacer lo mismo, uno tras otro, ante la evidencia innegable de la espada resplandeciente en las manos de aquella joven que muchos habían subestimado por su juventud, y que ahora, sin embargo, ostentaba una autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. Naruto no se arrodilló en cambio, cuando la multitud comenzó a dispersarse y Artoria, todavía aturdida por el peso repentino de su destino, buscó entre la gente un rostro conocido. Lo encontró a él, de pie, sonriéndole con esa confianza inquebrantable que siempre había sido su ancla. Te dije que estaría aquí, dijo él, acercándose, mientras los últimos curiosos se retiraban. Prometí que estaría a tu lado cuando esto pasara y aquí estoy. No te arrodillaste, observó ella, con una ceja levantada, aunque había calidez en su voz. No me arrodillo ante reyes, respondió Naruto, encogiéndose de hombros. Me arrodillo ante amigos.
Cuando de verdad lo necesitan tú no necesitas que me arrodille, Artoria necesitas a alguien que te diga la S siempre voy a ser yo. Artoria sonrió entonces, una sonrisa genuina y poco común, reservada solo para él. Entonces quédate a mi lado como caballero, sino como súbdito, caballero. Naruto se rió, rascándose la nuca, no sé si tengo la elegancia para eso. Tienes algo mejor que elegancia, dijo ella, y por primera vez desde que la conocía, Naruto la vio sonrojarse levemente, tienes lealtad que no se puede comprar ni entrenar, eso es lo que necesito a mi lado. Así fue como Naruto Uzumaki se convirtió, contra todas las expectativas de la corte y para el disgusto de más de un noble tradicionalista, en uno de los caballeros de la mesa redonda, el más inusual de todos, el que llevaba una energía que nadie podía explicar del todo, pero cuya fuerza en batalla y cuya lealtad inquebrantable pronto se volvieron leyenda entre el pueblo. Los años que siguieron fueron años de guerra y de construcción, en igual medida Artoria, como rey, luchó batalla tras batalla para unificar Britania, para proteger a su pueblo de invasores, de rebeliones internas, de la oscuridad que amenazaba con consumir todo lo que ella y sus caballeros habían construido, y en cada batalla, Naruto estaba a su lado, no como su sombra, sino como su igual, cubriendo los ángulos que ella no podía cubrir, en lugar de descontrolarse, respondía a su voluntad como una extensión de su propia fuerza. Fue durante el sitio de una fortaleza en el norte, en medio de una de las batallas más sangrientas que Camelot, el nombre que finalmente se le había dado al reino, en un guiño que Naruto nunca dejó de celebrar con orgullo, recordando su promesa infantil, había enfrentado hasta entonces, que Naruto estuvo a punto de morir. Un hechizo oscuro, lanzado por un mago enemigo, había atravesado sus defensas y se dirigía directo hacia Artoria, que en ese momento estaba distraída defendiendo a un grupo de soldados heridos. Naruto, sin pensarlo, se interpuso entre ella y el hechizo, recibiendo el impacto de lleno. Naruto. El grito de Artoria resonó por todo el campo de batalla, un sonido que ninguno de los soldados presentes olvidaría jamás, porque en él había un dolor y un terror que su rey nunca había mostrado en público. Ella lo sostuvo entre sus brazos mientras la energía anaranjada luchaba por sanar las heridas, más lento de lo que ambos hubieran querido. Naruto, con los ojos entreabiertos, sonrió débilmente. Te dije, que siempre estaría a tu lado, murmuró, no pensarías que un hechizo tonto iba a romper esa promesa, ¿verdad? Cállate, dijo ella, con la voz quebrada, algo que jamás permitía que nadie más viera, no te atrevas a morir, es una orden de tu rey. Sí, sí. Naruto rió débilmente, tosiendo, pero, Artoria, si sobrevivo a esto, hay algo que necesito decirte, algo que he callado por demasiado tiempo, entonces sobrevive y dímelo. Ella apretó su mano con una fuerza que traicionaba toda su compostura regia. Eso también es una orden. Naruto sobrevivió, por supuesto, la bestia en su interior, esa fuerza antigua que durante tantos años había tenido, terminó por salvarlo, acelerando su curación de una manera que dejó atónitos a los médicos del castillo, y cuando finalmente despertó, 3 días después, en una habitación bañada por la luz dorada del atardecer, encontró a Artoria dormida en una silla junto a su cama, todavía con la armadura puesta, como si no hubiera querido alejarse ni un instante. Oye, dijo él, suavemente, tomando su mano para despertarla, todavía te debo algo. Artoria abrió los antes de que la máscara regia volviera a su lugar. Naruto vio en su rostro un alivio tan profundo que dolía de solo mirarlo. Naruto, susurró ella, y luego, sin previo aviso, sin la elegancia calculada que normalmente regía cada uno de sus movimientos, se inclinó y lo abrazó con una fuerza casi desesperada. Pensé que te había perdido. Nunca, dijo él, devolviendo el abrazo con la mano que no tenía vendada. Prometí que estaría a tu lado y ahora tengo algo más que decir. Se separó lo suficiente para mirarla a los ojos, y esta vez, no hubo risa nerviosa, no hubo excusas, no hubo silencio. Te amo, Artoria, te he amado desde que éramos niños, desde antes de saber siquiera lo que esa palabra significaba de verdad. Te amé cuando eras solo una niña seria que no sabía sonreír, y te amo ahora que eres un rey que carga el peso de todo un reino sobre los hombros. No sé si un caballero puede amar a su rey de esta manera, no sé si está permitido, pero ya no puedo callarlo más, casi muero sin decírtelo, y eso es lo único que de verdad me aterró en esa batalla. Artoria se quedó en silencio un largo momento, con los ojos brillantes de lágrimas que se negaba a dejar caer, y luego, con una sonrisa que Naruto solo había visto
visto una vez antes, en aquella noche de invierno de su infancia, respondió, un rey no tiene permitido muchas cosas, Naruto, pero yo he decidido, hace mucho tiempo, que esto no es algo que esté dispuesta a sacrificar por la corona. Te he amado en silencio durante años, preguntándome si algún día tendrías el valor de decirlo en voz alta, porque yo no sabía cómo hacerlo primero. Se besaron por primera vez esa tarde, con la luz dorada del atardecer entrando por la ventana, con las vendas de Naruto todavía frescas y el peso de la guerra todavía pendiente sobre ambos, pero por un instante, ninguna de esas cosas importó. Solo importaba la promesa cumplida, el silencio finalmente roto, y la certeza compartida de que fuera lo que el destino les tuviera preparado, lo enfrentarían juntos. La adultez, un reino, un hogar, una familia. La guerra terminó, como terminan todas las guerras, con más cicatrices que celebraciones, pero con la paz finalmente asentada sobre Britania como una manta largamente esperada. Artoria, ahora reconocida por todo el reino no solo como un rey justo sino como una leyenda viva, se casó con Naruto en una ceremonia que la corte tradicionalista consideró escandalosa, un rey casándose con un caballero de origen desconocido, sin linaje noble que lo respaldara, pero que el pueblo celebró con una alegría genuina, porque todos habían visto, en las batallas y en los años de paz, la devoción inquebrantable que unía a ambos. Merlín, por supuesto, se atribuyó todo el mérito de la unión, algo que Naruto nunca dejó de discutir en broma cada vez que el mago aparecía en el castillo con esa sonrisa insufrible que insinuaba saberlo todo desde el principio. Lo planeaste desde que me trajiste aquí, ¿verdad? Le reclamó Naruto una tarde, mientras Merlín observaba con satisfacción cómo Artoria, vestida con ropas simples en lugar de su armadura, reía junto a él en los jardines del castillo. Todo esto desde el principio. Yo solo até los cabos que el destino ya había trazado, respondió el mago, enigmático como siempre. Ustedes dos hicieron el resto. Los años de paz trajeron consigo una nueva etapa que ninguno de los dos, ocupados durante tanto tiempo con la guerra y el deber, había imaginado del todo. La etapa de construir una familia propia, dentro de los muros del castillo que alguna vez fue el escenario de tantas batallas y ahora se llenaba, poco a poco, de risas infantiles. Su primer hijo nació en una noche de tormenta, con Merlín asistiendo el parto con una calma que desmentía la ansiedad evidente de Naruto, que caminaba de un lado a otro frente a la puerta de la habitación, como si estuviera enfrentando de nuevo a un ejército entero. Va a estar bien, le aseguró Sir Hector, ahora un anciano de cabello completamente. Artoria es la persona más fuerte que este reino ha conocido. Un parto no la va a vencer. Y tenía razón cuando finalmente le permitieron entrar. Naruto encontró a Artoria, exhausta pero radiante, sosteniendo entre los brazos a un bebé de mechones dorados y ojos que, sorprendentemente, ya mostraban un tono azul brillante, casi idéntico al de su padre. Es hermoso, susurró Naruto, arrodillándose junto a la cama, sin atreverse casi a tocar a la pequeña criatura por miedo a romperla. Artoria, es perfecto, tiene tus marcas, dijo ella, con una sonrisa cansada pero llena de una ternura que Naruto rara vez había visto en su rostro, reservada exclusivamente para los momentos más íntimos entre ellos. Mira aquí, en las mejillas apenas visibles, pero están ahí efectivamente, 3 líneas tenues, como ecos de las marcas de Naruto, adornaban las mejillas del recién nacido. Naruto rió, con los ojos húmedos de una emoción que no intentó ocultar. Entonces definitivamente es mío, dijo, y besó la frente de Artoria, y luego decidieron llamar Kenji, un nombre que Naruto insistió en elegir en honor a un recuerdo brumoso de su vida anterior, algo que sentía profundamente correcto aunque no pudiera explicar del todo por qué a Kenji le siguieron, en los años siguientes, 2 hijas más y Mari, de cabello dorado como su madre, pero con el temperamento fogoso e imparable de su padre, y la pequeña Sakura, otro nombre que emergió de esos recuerdos fragmentados que Naruto guardaba de un mundo distinto, un mundo que sentía cada vez más lejano, pero que nunca dejó de honrar en pequeños gestos, quien, para sorpresa de todos, mostró desde temprana edad una calma y una sabiduría que recordaban profundamente a su madre. La vida en el castillo, entre las responsabilidades de gobernar un reino y la crianza de 3 niños llenos de energía, distaba mucho de la existencia solemne que muchos imaginaban para la realeza. Los pasillos del castillo, que alguna vez
resonaron solo con el eco de decisiones políticas y estrategias de guerra, ahora se llenaban también de risas infantiles, de las regañinas cariñosas de Hattori a las murallas siguiendo el ejemplo imprudente de su padre, y de las tardes en las que Naruto, sentado en el patio, enseñaba a Kenji los primeros movimientos de una espada de madera, con la misma paciencia infinita que Hattori le había mostrado a él tantos años atrás. No te rindas, le decía a su hijo, cuando el pequeño, frustrado, dejaba caer la espada al suelo después de fallar por 10ª vez. Yo también fallé 1000 veces antes de lograr algo. Eso no te hace débil, te hace alguien que sigue intentando. Ese es el verdadero camino ninja. ¿Qué es un ninja, papá?, preguntaba Kenji, con esa curiosidad insaciable que había heredado de ambos padres, y Naruto, mirando hacia el horizonte con una sonrisa nostálgica, que sus hijos nunca terminaban de comprender del todo, respondía siempre lo mismo: alguien que nunca abandona a quienes ama. Eso es lo único que necesitas saber por ahora. Hattori observaba estas escenas desde la distancia con frecuencia, apoyada contra el marco de una puerta o una columna, con una sonrisa que había aprendido a mostrar sin reservas solo dentro de los muros de su propio hogar, lejos de la mirada exigente de la corte. Había gobernado un reino a través de guerras, hambrunas y traiciones, había sacrificado gran parte de su juventud al peso de la corona, pero en esos momentos, viendo a Naruto enseñar a sus hijos, escuchando las risas que llenaban los jardines, que alguna vez conocieron solo el entrenamiento severo de su propia infancia, sentía que finalmente había encontrado algo que ninguna espada, por legendaria que fuera, podía otorgarle por sí sola: una paz genuina, construida no a partir del deber, sino del amor. Las que el peso de la corona regresaba con toda su fuerza, consejos tensos con nobles que todavía cuestionaban la legitimidad de un rey que amaba a un hombre sin linaje, decisiones difíciles sobre impuestos y fronteras, la sombra siempre presente de posibles traiciones internas, y en esas noches, era Naruto quien se sentaba junto a ella en la torre más alta del castillo, en silencio si hacía falta silencio, o hablando de tonterías sin sentido, si eso era lo que ella necesitaba para aliviar la tensión en sus hombros. A veces me pregunto si merezco esto, confesó ella una de esas noches, mirando hacia los jardines donde sus hijos habían jugado horas antes. Tanta felicidad, después de tanta guerra. Se siente casi como una traición a todos los que perdimos en el camino. Naruto la abrazó por la espalda, apoyando la barbilla sobre su hombro, un gesto tan familiar entre ellos después de tantos años que apenas requería palabras. Ellos no querrían que sintieras culpa por ser feliz, dijo, lucharon, murieron, sacrificaron todo, justamente para que un día alguien pudiera tener esto, una familia. Una paz real. No estás traicionando su memoria, Hattori, estás cumpliendo la razón por la que ellos lucharon. Ella se giró entre sus brazos para mirarlo, con esos ojos verdes que después de tantos años seguían encontrando en él la misma certeza inquebrantable que la había sostenido desde que eran niños. ¿Cuándo te volviste tan sabio?, preguntó, con una sonrisa suave. Siempre fui sabio, respondió Naruto, con ese orgullo fingido tan característico de él, solo que tú estabas muy ocupada, siendo la rey más seria de toda la historia como para notarlo. Ella rió, una risa genuina, plena, de esas que solo él lograba arrancarle, y por un largo momento, ninguno de los dos dijo nada más, simplemente disfrutando la presencia del otro bajo el cielo estrellado que se extendía sobre Camelot. Las estrellas de Camelot pasaron los años, y Camelot floreció bajo el reinado de Hattori como nunca antes lo había hecho ningún reino de Britania. Kenji, Imari y Sakura crecieron hasta convertirse en jóvenes fuertes y capaces, cada uno forjando su propio camino. Kenji entrenando para convertirse algún día en caballero de la mesa redonda, siguiendo los pasos de su padre. Imari mostrando una habilidad natural con el arco que sorprendía incluso a los instructores más experimentados, y Sakura, la más reflexiva de los tres, comenzando a estudiar bajo la tutela de Merlin y los misterios de la magia que corría, oculta, también muchos años después de aquel primer encuentro en el barro de los jardines de Sir Hector. Naruto y Hattori se encontraron nuevamente solos en la torre más alta del castillo de Camelot, aquel lugar que con el tiempo se había convertido en su refugio silencioso, el único rincón del reino donde el rey y su caballero podían simplemente ser, sin más título que esposo y esposa, sin más responsabilidad que la de estar el uno junto al otro. La luna llena
colgaba enorme y luminosa sobre el horizonte, bañando las murallas del castillo con una luz plateada que hacía que las piedras antiguas parecieran hechas de plata pulida. Las estrellas, incontables, se desplegaban sobre ellos como lo habían hecho aquella primera noche de invierno, décadas atrás, cuando dos niños sentados junto al fuego se hicieron una promesa que ninguno de los dos comprendía del todo, pero que ambos, sin saberlo entonces, cumplirían con cada fibra de su ser. Artoria vestía esta noche una túnica blanca simple, con una corona de laurel dorado sobre su cabello trenzado, un regalo de Sakura por su aniversario. Viera como una diosa, y no solo como un rey. Naruto, a su lado, llevaba la armadura ceremonial que había terminado por aceptar con el paso de los años, dorada y roja, adornada con el emblema del reino que había ayudado a construir junto a la mujer que amaba. ¿Recuerdas?, dijo Artoria, apoyándose contra el pecho de Naruto, mirando hacia las estrellas, aquella noche de invierno, cuando me prometiste que estarías a mi lado cuando tuviera que convertirme en rey. ¿Cómo olvidarlo?, respondió él, rodeándola con un brazo, con una sonrisa que después de tantos años no había perdido ni un ápice de su calidez. Fue la primera promesa seria que hice en toda mi vida. Y la cumplí, ¿no? La cumpliste, confirmó ella, girándose entre sus brazos para mirarlo de frente, con esos ojos verdes que las estrellas parecían reflejar con una claridad casi sobrenatural. Cumpliste esa promesa, y muchas más después. Estuviste a mi lado en la guerra, en la paz, en cada decisión difícil, en el nacimiento de cada uno de nuestros hijos. Nunca, ni una sola vez, me fallaste. Tú tampoco a mí, dijo Naruto, llevando una mano hasta su mejilla, con una ternura que contrastaba profundamente con la fuerza brutal que aún era capaz de desatar en batalla. Cuando su familia estaba en peligro, me diste algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Artoria, un hogar, una familia, un lugar al que pertenecer de verdad. Llegué a este mundo sin recuerdos, sin nombre que alguien reconociera, sin nada más que una promesa vaga de convertirme en alguien. Y tú me diste una razón real para cumplir esa promesa, me diste un motivo para ser fuerte, que no era solo por mí mismo. Artoria sonrió, con los ojos brillantes bajo la luz. Tú me enseñaste que un rey también tiene derecho a ser feliz, que la fuerza no significa cargar todo el peso en soledad, que incluso quien está destinado a gobernar puede, y debe, permitirse amar sin reservas. Se quedaron así un largo momento, simplemente mirándose, rodeados por el silencio pacífico de Camelot dormido bajo las estrellas, con el eco distante de la vida que habían construido juntos resonando en cada piedra del castillo que los rodeaba, las risas de sus hijos durante el día, el bullicio del pueblo que prosperaba bajo su reinado justo, la memoria de todas las batallas que habían enfrentado juntos y de las que habían salido, siempre, del mismo lado. ¿Sabes?, dijo Naruto, después de un rato, con esa sonrisa traviesa que nunca había perdido del todo, ni siquiera con los años. Cuando era niño y no sabía nada de mí mismo, solía imaginar que en algún lugar, en algún momento, encontraría algo que valiera la pena proteger con todo lo que tenía. No sabía que ese algo terminaría siendo alguien, y no sabía que ese alguien terminaría siendo tú. ¿Qué cursi te has vuelto con los años?, bromeó Artoria, aunque su voz temblaba levemente con una emoción que no intentaba ocultar. Solo contigo, respondió él, riendo suavemente. Con todos los demás sigo siendo el mismo idiota ruidoso de siempre. Pregúntale a Kenji, se queja todo el tiempo de que lo avergüenzo frente a sus amigos. Artoria rió, esa risa plena y genuina que solo Naruto lograba arrancarle después de tantos años de responsabilidad regia, y en ese instante, bajo la luna llena y las incontables estrellas que se desplegaban sobre las torres de Camelot, Naruto la atrajo suavemente hacia sí, con una mano en su cintura y la otra acariciando su mejilla, y ella no opuso resistencia alguna, dejándose llevar por un momento que ambos habían aprendido con los años, a atesorar por sobre cualquier título, cualquier corona, cualquier deber. Te amo, Artoria Pendragón, susurró él, con la frente apoyada contra la de ella, sus alientos mezclándose en el aire frío de la noche. Hoy, mañana, y en cada estrella que brille sobre este castillo mientras yo siga con vida, y yo a ti, Naruto Uzumaki, respondió ella,
en un susurro igual de suave, con una sonrisa que solo él conocía, la sonrisa reservada exclusivamente para los momentos en los que simplemente ser una mujer enamorada, por siempre sin importar cuántas guerras, cuántos años, cuántas estrellas tengamos que ver pasar juntos y entonces, bajo el cielo infinito que se extendía sobre Camelot, con la luna como único testigo de un amor que había resistido la niñez, la adolescencia, la guerra y la paz, Naruto sonrió, esa sonrisa amplia y sincera que lo había definido desde el primer día en que cayó del cielo hacia la vida de Artoria, y la besó, suave y lentamente, como si tuvieran toda la eternidad por delante para quedarse justo ahí, abrazados en la torre más alta de su reino, mientras las estrellas de Camelot brillaban sobre ellos, testigos silenciosos de una promesa de infancia que se había convertido, con los años, en toda una vida compartida y así, entre risas lejanas de sus hijos, que aún jugaban en los jardines bajo la vigilancia atenta de Sir Hector, entre el susurro del viento nocturno que mecía suavemente los estandartes del castillo, y entre el brillo constante de las estrellas que habían presenciado cada capítulo su caballero, esposo y esposa, dos almas que el destino había unido desde niños en un jardín cubierto de barro, se quedaron ahí, abrazados, felices, completos, sabiendo que sin importar lo que el futuro les deparara, siempre, siempre, se tendrían el uno al otro. Fin. La verdad, lloré poquito, solo espero que les haya gustado cantidad de palabras. 6020